بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله الأسبوع الخامس من الدورة السادسة التكوينية للمسلمين الناطقين باللغة الأسبانية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a empezar con la semana número 5 del sexto nivel del ciclo formativo para musulmanes y hispanohablantes. وبنبدأ الفقرة الأولى مع القرآن الكريم ومع ركيل. Vamos a empezar la primera parte que trata sobre una de las suras del Corán. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad as-Sadiq al-Wa'd al-Amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad, el veraz, la promesa, el fidedigno. Oh Allah, no poseemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado, pues tú eres el omnisciente, el sabio. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia, y benefícianos con lo que nos has enseñado, y danos más conocimiento. Muéstranos la verdad como verdad y favorécenos conseguirla, y muéstranos lo falso como falso y favorécenos alejándonos de ello. Haz que seamos de aquellos que escuchan las palabras y siguen lo mejor de ellas, y haznos entrar por tu misericordia en el grupo de tus siervos justos. Hoy vamos a analizar la sura de la victoria, Surat al-Nasr. El Sheikh va a decir las aleyas y vosotros las repetís. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. La traducción de las aleyas sería más o menos así. Cuando llegue la victoria de Allah y la conquista, y veas a la gente entrar por grupos a la adoración de Allah, glorifica a tu Señor con su alabanza y pídele perdón. Él siempre acepta a quien se vuelve a Él. Esta sura descendió en Mena, la peregrinación de la despedida. Al principio, cuando descendió esta sura, algunos no entendieron el verdadero significado de la sura. Dijeron pues que venía pues por la... Se pensaban que lo que anunciaba era la conquista de la Meca y que el Islam ya había entrado en una etapa de poderío y que Allah lo que estaba diciendo es simplemente eso, que cuando llegue la victoria de Allah, pues glorifica a tu Señor, simplemente lo que dicen las palabras. Sin embargo, Abdullah ibn Abbas, que es el compañero por el cual el profeta pidió en sus súplicas para que Allah le concediera el entendimiento de la religión y la capacidad para interpretar el Corán, dijo sobre esta sura que constituía el obituario del profeta. ¿Qué significa? El obituario del profeta significa pues que en esta sura se anunciaba que la muerte del profeta estaba próxima, que ya le quedaban pocos días de vida. La misión del profeta, sallallahu alaihi wasallam, había terminado. La misión de transmitir el mensaje divino ya había terminado. La gente extraordinaria no vive simplemente pues, para salir adelante, sino que viven pues, para transmitir un mensaje sublime. Y cuando ya han transmitido este mensaje sublime, su misión ha concluido. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando descendió esta sura, sintió que su plazo había concluido, de modo que se acercó a su hija Fátima Zahra, y le dijo en el oído: el cumplimiento de mi deseo está muy cerca. Entonces, al oír estas palabras, su hija Fátima lloró, porque entendió pues, que su padre iba a morir. Entonces, su padre volvió a acercarse otra vez a ella y le susurró de nuevo al oído y le dijo:
tú serás la primera de mi familia en reunirse conmigo. Entonces Fátima sonrió. Entonces esta sura descendió para avisar al profeta sallallahu alaihi wasallam de que su plazo estaba a punto de concluir y que se iba a reunir con Allah. En un hadith transmitido por al-Bukhari, de Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esté complacido de él, se dice: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se sentó en el al-Mimbar y dijo: ciertamente se ha dado a escoger a un siervo entre lo mejor de las delicias de esta vida y lo que está junto a Allah, y el siervo ha escogido lo que está junto a Allah. Entonces Abu Bakr rompió a llorar y dijo: te preferimos a nuestros padres y a nuestras madres. Algunos compañeros no entendieron por qué Abu Bakr lloró cuando el profeta dijo este hadith. Sin embargo, Abu Bakr fue el único que entendió que el profeta pues, se iba a reunir con Allah y se iba a abandonar esta vida mundana. El mensajero de Allah dijo: ciertamente la persona más fiel a mí, tanto en su compañía como con su dinero, ha sido Abu Bakr. Si tuviera que tomar un amigo de mi nación, ese sería Abu Bakr, excepto la amistad del Islam. El único postigo que quedará en la mezquita es el postigo de Abu Bakr. El profeta sallallahu alaihi wasallam murió sin dejar absolutamente nada de herencia. Una vez Abu Bakr fue hasta el profeta y le ofreció todo su dinero, fi sabilillah. El profeta le preguntó: ¿qué has dejado para ti y para tu familia? Y Abu Bakr le contestó: Allah y su mensajero. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: esa es la mejor provisión. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Y llevad provisiones, aunque la mejor provisión es el temor de Allah. O sea, lo importante no es lo que vamos a conseguir en esta vida de bienes materiales y riquezas y qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos de esto, sino lo que vamos a conseguir de buenas obras y de acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Si crees que la victoria procede de otro que no es Allah, estás asociando a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ida ja'a nasrullah. Cuando en árabe, en lengua árabe, cuando decimos ida, podemos referirnos a cuándo o así. O sea, puede ser un adverbio de tiempo o puede ser una condición. Ida ja'a nasrullah wal fath, aquí lo traducimos, ida lo traducimos por cuándo. Porque la victoria de Allah es incondicional, va a llegar seguro. Entonces decimos cuando llegue la victoria de Allah, es decir, que la victoria de Allah va a llegar seguro. No es si llega la victoria de Allah, sino cuando llegue la victoria de Allah. Entonces, como he dicho antes, si tú piensas que la victoria de Allah, proviene de otro que no es Allah, estás asociando a otro con Allah y eso es un pecado muy grave. Allah, ensalzado, nos ha prometido que nos haría representantes de Él en la tierra y que nos daría el dominio. Sin embargo, la victoria de Allah no llega porque sí, tiene algunos requisitos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Vosotros que creéis, si dais la victoria a Allah, Él os dará la victoria y dará firmeza a vuestros pies. Es algo automático. Si nosotros le damos la victoria, ¿cómo? Obedeciéndole, pues la única manera que tenemos de dar la victoria a Allah es obedeciendo sus preceptos, entonces Él nos va a dar la victoria verdadera. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah les ha prometido a quienes de vosotros crean y practiquen las acciones rectas que les hará sucesores en la tierra, como ya hiciera con sus antepasados, y que les reafirmará la práctica de adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad. Me adorarán sin asociarme en nada. Quien reniegue después de eso, esos son los descarriados. Entonces, otorgarnos el derecho de representar a Dios en la tierra, de darnos el dominio, de quitarnos el miedo y de hacernos sentir seguros, son tres promesas que Allah nos ha hecho a través de esta sura, si nosotros le adoramos. Pero si no le adoramos, pues entonces Allah no tiene que cumplir estas promesas.
Quiere decir que si nosotros vemos que actualmente los musulmanes no tienen el dominio en la tierra o tienen miedo en muchas zonas de países musulmanes y no se sienten seguros, pues seguramente que no estamos adorando a Allah como debemos. إذا جاء نصر الله والفتح. Creer después de haber obtenido la victoria es algo fácil y tiene menos recompensa que creer en tiempos difíciles. Dice Allah, cuando llegue la victoria de Allah y la conquista, o sea, cuando el Islam entra en una etapa de, dijéramos, de poderío, de dominio y se convierte en una religión que todo el mundo acepta y que es bien vista por la sociedad, pues es muy fácil adorar a Allah. Lo que realmente es difícil es cuando las personas tienen que, o eligen adorar a Allah y eligen esta religión del Islam, pues a contracorriente, en contra de dijéramos, lo que la sociedad acepta. Por eso los primeros compañeros del profeta tienen un rango que no tenían las personas que han venido después de ellos, porque ellos escogieron creer en Allah, escogieron creer en el Islam en un tiempo en el que hacer eso significaba ser torturado y ser acusado y ser encarcelado y ser, bueno, y incluso seguro que muchos de vosotros sabéis cómo torturaban a los primeros compañeros del profeta, llegaban a poner una gran piedra sobre sus pechos y sobre su estómago para que renegaran de la religión del Islam. Nuestro señor Bilal fue torturado de esta manera, le pusieron una gran piedra, una gran roca sobre su cuerpo para que él renegara del Islam y sin embargo él decía Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Estaba diciendo todo el rato, como diciendo Dios es uno, a pesar de lo que lo estuvieran haciendo. Por eso digo que es muy fácil creer cuando la religión está muy extendida y es aceptada. Lo difícil es creer cuando la religión o el Islam está en el punto de mira y es amenazado. Y la recompensa que va a tener la persona que sigue el Islam en esa situación difícil es mucho mayor que la recompensa que tiene una persona que sigue el Islam, pues porque es la primera religión de la sociedad en la que vive. Abu Sufyan se convirtió al Islam cuando ya el Islam dijéramos estaba en posición de dominio, cuando ya se produjo la conquista de la Meca. Él había sido antes kafir y era un enemigo del Islam, y cuando Allah concedió la conquista a los musulmanes y conquistaron la Meca, entonces Abu Sufyan se convirtió al Islam. Entonces se cuenta que una vez él fue a ver a Omar ibn al-Khattab, quería entrar para hablar con él y estuvo esperando largamente en la puerta para que le dieran permiso para entrar. Estuvo esperando varias horas para que le dieran permiso para entrar. Sin embargo, vio como Bilal, y el compañero Bilal y Suhaib entraban en la casa de Omar ibn al-Khattab sin ni siquiera pedirle permiso. Entonces Abu Sufyan se enfadó y reprochó esto a Omar ibn al-Khattab y le dijo: ¿cómo puede ser que yo soy el líder de Quraysh o uno de los líderes de Quraysh y tengo que estar horas y horas para que tú me des permiso para entrar, mientras que Bilal y Suhaib entran sin ni siquiera que tú les des su permiso? Entonces Omar le respondió categóricamente y le dijo: ¿es que acaso tú eres como ellos? Ellos creyeron en un tiempo muy difícil, creyeron en un tiempo en el que decir soy musulmán significaba ser torturado, y tú lo has hecho cuando ya el Islam pues estaba en su apogeo. Hay un hadith de Ahmad que dice: Ahmad narró en el Musnad de un vecino de Jabir ibn Abdullah: volví de un viaje y Jabir ibn Abdullah vino a saludarme. Entonces le empecé a hablar sobre cómo la gente estaba separada y lo que estaban haciendo. Entonces Jabir empezó a llorar y luego dijo: escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir: ciertamente la gente entró en el Islam en masa y también lo abandonarán en masa. Y abandonar el Islam no es simplemente renegar de la religión o apostatar. Abandonar el Islam también puede ser continuar siendo musulmán de boca y abandonar todos los preceptos que Allah nos ha impuesto en la religión, abandonar toda la moral islámica, abandonar todo lo que Allah nos ha dicho que tenemos que hacer. En la actualidad, por desgracia, hay muchos musulmanes que se han separado del mensaje de su religión y que están concentrados más en el dinero, en las pasiones y en los deseos. Dice Allah ensalzado: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Glorifica a tu Señor con su alabanza y pídele perdón. Él siempre acepta a quien se vuelve a Él.
Nuestra señora Aisha dijo que tras descender esta sura, el profeta sallallahu alaihi wasallam aumentó su manera de glorificar a Allah y de pedir perdón. Se pasaba las noches enteras de pie rezando, Qiyam al-Layl, y pidiéndole a Allah perdón y glorificándolo. Después de descender esta sura, pues el profeta se dedicó por completo al istighfar, a pedir perdón a Allah, a rezar, y dejó de sonreír. Si es que antes lo hacía, pues dejó de sonreír un poco y empezó a llorar y a estar más cerca de Allah todavía. Entonces, Innahu kana tawwaba, Allah siempre acepta el arrepentimiento de los que le glorifican y se vuelven a Él pidiéndole perdón. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone y que acepte nuestro arrepentimiento y que nos haga ser musulmanes comprometidos con nuestra religión. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin.